Buenos días o buenas tardes, según estéis cada uno de vosotros viendo esta clase en el vídeo en YouTube. Hoy nos toca ver una sección importantísima del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es una sección muy importante porque es uno de los puntos centrales doctrinalmente, no solamente físicamente, porque también físicamente vamos estando ya hacia el centro del libro, pero sobre todo es central ideológicamente. Y no es un trozo de doctrina, sino un relato, y un relato muy largo, el que vamos a ver. Es el relato del bautismo de Cornelio. He estado dudando mucho de qué título ponerle, si conversión de Cornelio, si llamada a Cornelio. Al final me he decidido por lo más fáctico, por lo más evidente e inmediato, porque implica muchas cosas, que es el bautismo de el centurión Cornelio de la cohorte itálica que residía en Cesarea. Yo creo que la charla entera está resumida en este trozo que leo para abrir la clase, para abrir esta charla. Dice así, está tomada de Hechos 10, 34 y luego interrumpo y luego 44 a 48. Leo. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Viene ahí un resumen de la vida de Jesús, todo el carisma muy desarrollado, y ahora sigue. Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió, ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. Me parece que el trozo recoge prácticamente todos los temas de la narración y por eso nos abre bien las perspectivas, nos abre bien el panorama para que podamos desarrollar lo que estamos viendo. El trozo que consideramos abarca desde 10.1 hasta 11.18, es decir, un capítulo y medio. Estaba precedido, como vimos la semana pasada, por los milagros de Pedro y más aún, más antes, estaba precedido por la conversión, por el relato de la conversión de Pablo. Por cierto que este vídeo lo estoy grabando precisamente en el día de la conversión de San Pablo y le pido a San Pablo pues, que interceda por nosotros para que podamos exponer bien el tema y podamos entender también bien lo que Dios nos dice en todo este relato. Vamos a seguir adelante. Digo que el trozo que hoy nos afecta abarca 10.1 a 11.18 y tiene tres partes claras. Los preparativos, segunda, Pedro en casa de Cornelio y tercero, la iglesia de Jerusalén aprueba lo que Pedro hizo. Empezamos, por consiguiente, tenemos que empezar por esto que llamo los preparativos.
Pero quiero decir antes unos cuantos datos previos importantes. Vamos a hablar de Cesarea. Cesarea actualmente es una pequeña población llamada Kayseri, y en tiempos del Nuevo Testamento, de los inicios del Nuevo Testamento, en tiempos de Pablo, y de Pedro, era una ciudad situada en la costa mediterránea, en la llanura del Sarón, al sur del Monte Carmelo, a 40 kilómetros al noroeste de Samaria. Bueno, mirad en el mapa y os enteraréis mejor de lo que estoy diciendo. Había sido fundada por Herodes el Grande para que fuera su residencia. El rey la llamó Cesarea en honor de César Augusto y luego fue la capital de la provincia romana de Judea, porque en ella residía habitualmente el gobernador romano que la gobernaba. Por cierto, que el gobernador se desplazaba a Jerusalén precisamente en ocasión de las fiestas. Por eso en la fiesta de la Pascua, principalmente, el gobernador se trasladaba a Jerusalén y allí residía precisamente o bien en el antiguo palacio de Herodes, o bien en la Torre Antonia, en la Fortaleza Antonia, estaba casi adosada al templo. Parece que el lugar oficial, el lugar habitual, era el antiguo palacio de Herodes. Pero bueno, estábamos hablando de Cesarea. Cesarea fue la capital de la provincia romana y era el puerto principal que ponía en comunicación la provincia de Judea con Roma. Allí vivieron Cornelio, del que estamos hablando en este tema, centurión romano. Allí vivió también Felipe el Evangelizador, porque se nos dice que iba evangelizando por las ciudades de la costa hasta llegar a Cesarea, donde parece que estableció su residencia, puesto que al final del libro se nos habla de que allí en Cesarea vivía Felipe con sus hijas, que eran profetisas. Bien, hablaremos de ellas. Luego cuando llegue, como lo he dicho ya varias veces, diréis, ¿esto es todo lo que había que decir? Pues sí, que había una muchacha allí que ejercían de profetisa, poco más. También queremos hablar de Cornelio. Cornelio, ¿quién es? Cornelio es presentado como un temeroso de Dios, un convertido al judaísmo sin circuncidar. Es decir, cree en un solo Dios, cree que ese solo Dios es el que adoran los judíos y está muy interesado por ser fiel a Dios, un hombre que ora, pero un hombre que todavía no ha pedido, por así decirlo, oficialmente su ingreso en el judaísmo y que, por supuesto, no está circuncidado ni se ve obligado a guardar determinadas prescripciones de la ley de Moisés. Por tanto, a los ojos de los judíos es todavía un gentil, muy buena persona, pero un no judío, un temeroso de Dios, un prosélito, un hombre que cree en el Dios verdadero, en el Dios de los judíos, y se deja llevar por él. Toda su casa, es decir, sus familiares, sus sirvientes, sus clientes, han entendido a la forma romana, esa gente que acude a él, que lo visita, que depende de él económicamente, que depende de él también familiarmente. Pero pues todo este grupo grande de gente, su casa, lo que se llama su casa, este grupo también es llamado aquí temeroso de Dios. Es decir, él y toda su casa son gente muy cercana al judaísmo. Era un centurión, es decir, era un oficial romano que estaba al mando de 100 soldados. Tened en cuenta que una legión tenía, una corte tenía unos 600 soldados, cada corte pues tenía 6 centuriones, era un oficial de cierta importancia. Precisamente una corte era un cuerpo del ejército romano que, como digo, costaba entre 600 y 1000
soldados. Se integraban normalmente en la legión, que tenía 12 cortes, creo que era. El gobernador romano de Judea disponía de 4 cohortes. 3 de ellas tenían su cuartel en Cesarea y otra lo tenía en Jerusalén. Y desde allí acudían a donde hacía falta para poner orden. La cohorte itálica, de la que vamos a hablar aquí, según dice Manuel Iglesias, en su cada vez más me resulta más interesante traducción del Nuevo Testamento, bueno, pues en las notas Manuel Iglesias dice que según Broughton, no sé cómo se pronuncia, era llamada Cohors Secunda Miliaria Italica Civium Romanorum Voluntariorum, es decir, la segunda cohorte millaria itálica de ciudadanos romanos voluntarios. Sabemos que esta corte se estableció en Cesarea el año 69 después de Cristo. Y esto entonces provoca un anacronismo, porque nosotros estamos hablando ahora de los años cercanos al año 40. Por tanto, de casi 30 años o más de 30 años antes de que la corte se estableciera allí. Los autores, algunos opinan que sencillamente la noticia que tenemos sobre el establecimiento de la corte itálica en Cesarea en el año 69 no implica que antes no lo hubiera estado. Y otros, sin embargo, dicen que San Lucas, el escritor, el autor del libro, como escribe ya 30 o 40 años después de los hechos que está narrando, pues ya él sabe que allí hay una corte itálica y, bueno, pues esa que es la más importante, a esa pertenecía Cornelio. Sinceramente me parece extraño porque Lucas nunca escribe al tuntún. Siempre se basa en sus fuentes, siempre se apoya en algo y cuando pone un nombre, cuando pone un cargo, cuando pone un dato, me parece que es muy de fiar, que hay que tenerlo muy en cuenta, siempre, porque los datos de los datos que recoge Lucas son siempre muy contrastados y muy exactos. Entonces decir sencillamente que se ha equivocado por la lejanía en el tiempo no me acaba de parecer suficiente. Luego también hablamos de Jope o Jaffa, que estaba, es la misma palabra, el mismo nombre, que estaba a 50 kilómetros al sur de Cesarea. Actualmente es un barrio o un distrito de Tel Aviv, la capital de Israel si no se tiene en cuenta Jerusalén. Y tenía un buen puerto, aunque había quedado en segundo lugar después de la fundación de Cesarea. Por tanto, era una ciudad también con importancia, también en la costa, también con puerto. Allí se nos dice que vivía Simón el Curtidor y allí se alojó Pedro, allí estaba cuando empieza nuestro relato. Y luego también dentro de estos datos previos, decir que se da por supuesto que las 12 horas, que el día se dividía en 12 horas del día y 12 horas de la noche. Las 12 horas del día se solían nombrar de 3 en 3. Prima, hacia la salida del sol, tercia a media mañana, es decir, hacia las 9 de la mañana, sexta a mediodía y nona cuando ya ha pasado el mediodía, ya está empezando a caer la tarde, el atardecer, pero el atardecer largo, es decir, desde que ya empezamos a decir buenas tardes. Sería nona. Como los días tienen a lo largo del año en nuestro hemisferio una longitud distinta para la luz y para la noche, pues el tamaño, la duración de las horas variaba con la época del año. Bueno, pero aproximadamente, de todas maneras, son una hora nuestra y podríamos decir prima las 6 de la mañana, tercia
las 9, sexta, las 12, nona, las 3 de la tarde, más o menos. Siempre un poco más o menos. No había una precisión cronológica, ni una procesión, unos relojes tan precisos que marcaran la hora con una precisión absoluta. Otra cosa, se nos dice que San Pablo se subió a la azotea a rezar. Consta por otros sitios que era frecuente subirse a la azotea para rezar. Las razones: primera, era un sitio más tranquilo que el resto de la casa. Segundo, también la altura, aunque sea una altura limitada como la de una casa, pues también favorece esa idea de ponerse en contacto con el Dios del cielo, con el Dios que está arriba, que está por encima de nosotros. Y otra cosa más que se da por supuesta es que los judíos no podían comer muchas especies de animales porque se consideraban impuros y lo prohibía la ley de Moisés. Para eso podéis ver Levítico 11, donde se hace una buena lista, y todas las polémicas que se generan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en torno a la cuestión de los alimentos puros y de los alimentos impuros. La cuestión llega, como sabéis, hasta nuestros días, no solamente porque los judíos la mantienen, sino porque también de alguna manera los musulmanes lo han heredado y porque dentro de los cristianos han vuelto a aparecer grupos que exigen el cumplimiento de estas leyes alimenticias. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová. Todos estos grupos que tienden a ser muy literalistas, muy fundamentalistas en la lectura de la Biblia. Bien, esos son los datos los que quería dar como por supuesto. Entramos ya entonces en el puro relato. Este relato es el más largo del Nuevo Testamento. Y por supuesto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del Nuevo Testamento si no se tiene en cuenta la pasión del Señor. La pasión del Señor es el relato más largo. Si no se tiene en cuenta eso, el relato de Cornelio es el relato más largo. Y todo comienza en casa de un centurión, que ya hemos dicho lo que es, un centurión romano, que es temeroso de Dios con toda su familia, un hombre que no era judío, pero creía en el Dios de los judíos. Era un oficial del ejército romano. Y era un hombre piadoso, un hombre devoto, y dice que estaba orando a media tarde. Y que entonces tuvo una visión. Se emplea una palabra griega que es orama, algo que se ve. Orama indica una visión material, algo que se ve. Por tanto, el autor está descartando una mera experiencia interior. Es una experiencia objetiva, real. Por eso habla de orama, de visión exterior. También San Lucas, aunque no emplee la misma palabra, sin embargo también hace algo de eso cuando habla de la paloma que bajó cuando Jesús se bautizó, ¿no? Bajó en forma material, ¿no? Quiere decir, con estas cosas, San Lucas quiere destacar muchas veces que las experiencias no son subjetivas, sino que responden a un hecho objetivo, a algo real, a algo que está sucediendo. Cornelio estaba orando y estaba orando a la hora de nona. La hora se indica para que se vea que la visión no es un sueño y que además esa hora de nona es muy importante, es la hora de la muerte de Jesús, la hora en la que Jesús, clavado en la cruz, está acabando con la ley antigua y la está llevando a la perfección que estaba anunciada por los profetas. Se dice que llega un ángel. Los ángeles son los mensajeros divinos. Lo que pasa es que aquí el texto va oscilando entre ángel y espíritu para referirse al Espíritu Santo. En definitiva es una presencia de Dios, sea mediante un mensajero, sea de una forma real en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por tanto,
que se me ha apagado. Ya. Por tanto, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Los ángeles muchas veces son mediadores entre Dios y los hombres, ya que Dios es trascendente, es demasiado grande para que el hombre pueda acercársele. Por eso, sobre todo en la época del Nuevo Testamento, hubo una proliferación de literatura sobre los ángeles, a los que se veía como intermediarios, pero claro, siempre el intermediario tiene que estar en contacto con Dios. Y ahí es donde se vuelve a surgir el problema. ¿Cómo puede, aunque sea un ángel, una criatura, cómo puede ser alguien que entra en contacto real con Dios? Por eso se hizo el intento un poco, a mi juicio, vano, de ir multiplicando la jerarquía de los ángeles, que ahora reaparecen para los que estáis un poquillo más cercanos a las misas, reaparecen en los prefacios como las santas virtudes, los santos serafines. Bueno, algún día hablaremos, si da tiempo o hay ocasión, de eso. En definitiva, son estos intermediarios entre Dios y los hombres que dejan clara la trascendencia de Dios, pero también el deseo de Dios y de actuar eficazmente en el mundo de lo creado, en el mundo de los hombres. También dice que Cornelio se llena del temor. Es un elemento constante en todas las apariciones divinas, en todas las teofanías. El temor indica precisamente que el hombre se encuentra ante el misterio fascinante, pero también temible, porque Dios es mucho más grande que nosotros y provoca un vértigo que es difícil de superar humanamente. Por eso tiene que ser Dios o el mensajero el que diga tranquilízate, ¿no? O no temas. La mención del mar que se hace en el relato no es casual. El pueblo elegido precisamente se constituyó como tal pueblo elegido cuando pasó el Jordán. Bueno, sí, y antes sobre todo cuando pasó el Mar Rojo. Ahí es cuando se constituye como ser, como pueblo en el desierto, en el monte Sinaí, al pasar el Mar Rojo, donde recibe la ley. Todo esto es todo un proceso, no solamente físico, no solamente histórico o anecdótico, sino que es un proceso también espiritual del pueblo, ¿no? Bueno, pues el mar nos indica que Dios está creando un pueblo nuevo. Lo mismo que creó el antiguo, ahora está creando el pueblo nuevo que es la Iglesia. Y lo está creando con la admisión de los gentiles. Cornelio recibe un mensaje de que tiene que llamar a Pedro. No sabe para qué, pero es obediente y manda recado a Pedro. Ya he dicho que Jaffa estaba a unos 50 kilómetros de Cesarea, por tanto, una jornada un poquito larga para hacerla andando, pero se puede hacer. Si cada 6 kilómetros son una hora, ¿no? 8 o 9 horas, se puede ir de un lado a otro caminando un poco deprisa. Luego viene, estamos todavía en los preparativos, en paralelo la visión de Pedro. Como si dijéramos, la cámara se traslada desde enfocar lo que ha sucedido en Cesarea, ahora se traslada a Jaffa, donde está residiendo Pedro. Y Pedro también tiene una visión. Los acontecimientos y las visiones de los dos personajes son en paralelo, lo cual no solo da interés al relato, sino que destaca que la iniciativa de todo es divina. Acontecimientos en paralelo también se narran en el libro de Tobit, con notable acierto, cuando se va contando lo que le pasa a Tobit cuando se queda ciego y a Sara cuando se le mueren los maridos, y se va viendo como dos historias que van paralelas hasta que se juntan con la intervención del hijo de Tobit, que llega a donde vive Sara y se casa con ella. Bueno, esta técnica del paralelo es muy eficaz narrativamente porque mantiene el interés
y destaca muchos aspectos importantes. Aquí en concreto destaca un aspecto importante. La acción es divina. Dios está actuando. Está actuando en Pedro, está actuando en Cornelio, está actuando en la iglesia. Bueno, el mediodía, dice que era mediodía, la hora de sexta, se entiende simbólicamente, es la hora de la plenitud. También el 6 es la hora de la creación, es el sexto día, es el día de la creación del hombre, es el día de la muerte del Señor en la cruz. La hora de sexta es cuando el Señor está en la cruz, ya clavado, y está realizando la redención. Por tanto, el mediodía, hora de plenitud también para la iglesia. Se nos dice que Pedro siente hambre. El hambre de Pedro es también simbólica, porque lo que tiene es hambre de Dios, hambre y sed de la justicia, hambre de incorporar al mundo a la iglesia. Y sirve de ocasión a la visión para que esta visión se entienda mejor. Y ante esta hambre, Dios le envía a Pedro un alimento desconcertante. No me resisto a poner la imagen de la visión, ¿verdad? ¿Veis? Es que eso es. ¿Veis? Está Pedro ahí en lo alto de la azotea, y entonces aparecen los ángeles con una sábana, y en la sábana, aquí en este dibujo no se ve demasiado bien. En otros dibujos sí que lo han puesto con mucha eficacia. Va lleno de animales, pero sorprendentemente animales impuros. Animales que no se pueden comer, según la ley. Y esto desconcierta, evidentemente, a Pedro. Dice que el que habla es el Señor, o sea, Jesús. Pedro no quiere comer porque ha sido siempre un hombre cumplidor de la ley. Y la bajada de la sábana con los animales estos impuros sucede 3 veces, insistentemente. Es decir, es algo importante y es algo perentorio, se obliga, ¿no? Se quiere insistir. Una cosa sí es importante. Mirad, esta visión no dice que no haya comidas impuras. Eso se deduce de otros lugares. Por ejemplo, Marcos 7, en 19, donde se decía, con eso declaró todos los alimentos puros. Eso se dice allí. Pero aquí no. Aquí lo que se está diciendo no es que Pedro coma físicamente de cualquier alimento. Aquí lo que está diciendo es que Pedro debe aceptar en la iglesia a toda clase de hombres. Mediante el símbolo de todos los animales impuros y de todo esto se está diciendo que no hay hombres impuros. Que todos pueden ser aceptados en la iglesia. Hablamos de pureza en el sentido de personas que tienen capacidad o no capacidad para acercarse a la divinidad. Bueno, eso es la santidad más bien. Y la pureza es lo que también deja paso a estar en contraste con la divinidad. Para acercarse a Dios hay que tener un estado de pureza, además de un estado de santidad. Creo que lo he explicado otras veces y ahora no es el momento. Pedro recibe una orden del Espíritu Santo. Se trata de un movimiento interior a ir con quienes le llaman. Quizá narrativamente, ya nos ponemos de críticos literarios, a inventarle un poquito la plana, porque si no, ¿qué vamos a hacer, verdad? Quizá narrativamente sería mejor haber puesto primero la conversación con los llamados y luego la orden del Espíritu. Pero poniendo primero la orden del Espíritu y luego la conversación, se destaca más que es Dios quien está dirigiéndolo todo. Por tanto, no critiquemos mucho al autor. Los emisarios, que han venido andando durante los 50 kilómetros estos, se presentan a Cornelio, o sea, se presentan a Pedro, hablando de Cornelio, y dicen de él que es un temeroso de Dios, un prosélito, bien conocido en los ambientes judíos por su generosidad y limosnas. Es decir,
Hombre, te está pidiendo que vayas, pero no es un hombre que se merece en cierto modo un respeto. Por un lado, es una autoridad civil o militar en este caso, es una autoridad, y por otro lado, pues es un hombre que es generoso con la comunidad, es generoso con sus limosnas, se avala, no te está exigiendo uno cualquiera que vayas por allí, ¿no? Pedro no tiene en cuenta eso, Pedro solo tiene en cuenta que ha recibido una orden del Espíritu Santo. Como los hombres han hecho una larguísima caminata, tienen que pernoctar allí, y en cuanto llega el día, pues vuelven a repetir la caminata yendo a, ahora a Cesarea. Los emisarios parecen suponer que Pedro tiene órdenes concretas para actuar, para escuchar lo que tú digas, dicen ahí, ¿no? Pedro tiene autoridad para disponer de la casa donde vive, allí la casa de Simón el Curtidor. Por eso aloja a estos enviados de Cornelio. Si estos enviados de Cornelio, como da a entender el texto, no son judíos, Pedro también es un poco temerario, aloja en la casa de un judío a no judíos. Y además es un judío que tiene un estado de cierta impureza por ser un curtidor. Con todo esto se nos está diciendo que estas cuestiones del alojamiento y de la convivencia entre judíos y gentiles empiezan a estar totalmente superadas. Están superadas, la ley antigua está superada. Y Pedro es muy consciente de ello y empieza a actuar con sencillez y con normalidad, normalidad desde el punto de vista nuestro, admitiendo a quedarse allí en aquella noche a aquellos temerosos de Dios, pero que todavía no eran realmente judíos. Y entramos en la segunda parte. La segunda parte nos va a hablar de que Pedro está en la casa de Cornelio y allí actúa. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, no acepta que Cornelio se postre en su presencia. Se considera un enviado y evita ser considerado un ser sobrenatural. No, oye, yo soy un hombre también, ponga de rodillas delante de mí. Y Pedro empieza a descubrir el sentido de su visión, pero todavía no ha sacado todas las consecuencias. Y por eso pregunta que para qué le han llamado. Lo sabemos, lo ha dicho la visión, pero no acaba de descubrir todas las consecuencias. A ver si me aclara un poco más lo que hay. Si él me ha llamado por orden divina y Dios me ha dicho que vaya allá, pues a ver qué pasa, ¿no? Y entonces se nos dice de nuevo que es la hora nona, es decir, la hora de la muerte del Señor. Cuando cae la tarde, cuando se acaba, empieza a caerse un día y van a hacer un nuevo día, ¿no? Tampoco Cornelio sabe todavía cuál es el plan de Dios. El que se está jugando con toda esta ignorancia y con todos estos saberes en la narración. Pero Cornelio también está dispuesto a obedecer a Dios obedeciendo a Pedro. Y Pedro está dispuesto a obedecer a Dios escuchando a Cornelio. Y Dios va a actuar precisamente en esta situación. Algo también caer en la cuenta de que en este momento vuelve a nombrarse el mar. Y vuelvo a deciros que no es una mención casual, sino que hay una alusión a esa creación del pueblo nuevo. Viene después el discurso de Pedro. Se afirma que Dios acepta a todo el que cumple la ley, sea judío o no. Es lo que leíamos justamente al principio. Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo el Señor de todo. Y viene aquí un resumen muy largo, el más largo fuera de los evangelios, de la vida de Jesús, que es también un resumen querigmático y que merece la pena y es importante tenerlo en cuenta.
no lo he notado, pero voy a leerlo. Dice así. Es 34. Y luego dice: envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Fijaros que es un resumen, ¿no? Un querigma muy ampliado, muy desarrollado, pero todavía en el trozo este que hemos leído se habla de que Dios se ha manifestado a los judíos. Y sin embargo el problema que estamos teniendo es que son no judíos los que están intentando o los que están siendo llamados a formar parte de la iglesia. Entonces Pedro dice: oye, que yo lo que sé hasta ahora es que Dios ha enviado a los judíos lo que había prometido. Pero estando hablando, pues el verso final, precisamente la última palabra del discurso, habla de la salvación universal. Pero Pedro todavía no se lanza por sí mismo a sacar la consecuencia de que hay que admitir a Pedro en la iglesia, de que hay que bautizar a Pedro. A Pedro no, a Cornelio. Pedro dice, no saca la consecuencia de que hay que bautizar a Cornelio. Entonces tiene que ser Dios el que intervenga. Y el discurso de Pedro se ve interrumpido por una efusión del Espíritu Santo que se manifiesta en el hablar en lengua. Es una repetición de Pentecostés. Dios entra con toda su fuerza y la gente expresa ese estar lleno del Espíritu Santo hablando en lenguas. ¿Qué se entiende por hablar en lengua? Pues por hablar en lengua se entiende el pronunciar unos sonidos inexplicables o ininteligibles también para el común, con los cuales se pretende expresar lo inexpresable. Los primeros cristianos fueron muy aficionados a este tema del hablar en lengua, que ha vuelto a renacer con los movimientos pentecostales, ¿no? Entre los cuales se dice que ese hablar en lengua no tenía por qué ser solo de antes. Por eso a veces se establece una especie de canturreo, como sin palabras o palabras con sonidos extraños, en los cuales se está hablando con la lengua de los ángeles, con la lengua de Dios, con lenguas que llegan a lo trascendente, a lo inexpresable, a lo que lo supera. Bueno, pues cuando en los primeros casos de conversiones de los Hechos de los Apóstoles que aparecen narradas aquí, pues encontramos precisamente eso, que la gente habla en lengua. Y ahí se nota que el Espíritu Santo está interviniendo, porque no solamente está haciendo comprender y conocer los misterios profundos de Dios, sino que está dando expresarlo en la medida que el hombre puede expresarlo. El discurso de Pedro, ya digo, se vio interrumpido por esa efusión del Espíritu Santo que se manifiesta en el hablar en lengua. Se trata de un nuevo Pentecostés, pero ahora para los no judíos. Y esto sí es decisivo. La anticipación del don del Espíritu al bautismo es un recurso para indicar
que la iniciativa es totalmente divina y que los hombres se limitan a aceptar lo que Dios ha hecho previamente. Así sucede en Pentecostés, en la conversión de Pablo y aquí. En cambio, en el caso de los samaritanos, el Espíritu confirma posteriormente lo que habían hecho los hombres. Como dice Sicre, que el orden de los factores da lo mismo. Bueno, da lo mismo y no da lo mismo, ¿eh? Aquí el Dios se anticipa y al anticiparse Dios, la Iglesia es la que tiene que seguir a Dios, ¿no? En otros casos es Dios quien llega por la acción de la Iglesia y la prolonga, la continúa. Nada impide el bautismo a quienes ya han sido aceptados en la Iglesia por Dios mismo. Pedro se queda en la casa de Cornelio porque ya los de esa casa son puros al ser cristianos de pleno derecho. Ya no se plantea el caso. Fijaros que aunque aquí se dice que ya está solucionado el problema, no estaba tan solucionado porque luego en Antioquía va a surgir el problema de la convivencia otra vez de los cristianos provenientes del judaísmo en sus relaciones con los cristianos provenientes del paganismo. Y costó mucho trabajo solucionar el tema, porque los que provenían del judaísmo no cedían fácilmente. Toda la vida los judíos han sido una cosa y los no judíos otra, y comer con los gentiles, relacionarse con los gentiles, habitar con los gentiles, no aparecía tan claro, ¿eh? Tardó la Iglesia en darse cuenta. Pero aquí San Lucas nos muestra ya como superado el caso, porque Dios ha intervenido y Pedro hace pues lo que Dios le ha mandado, lo que Dios le ha sugerido. Nada impide el bautizo de quienes han sido aceptados en la Iglesia por Dios mismo, nada impide que Pedro y sus acompañantes judíos convivan con los no judíos. Mirad, el bautismo de los gentiles es tan trascendental para la Iglesia que la noticia se corre enseguida por todas las comunidades, por todas las iglesias. El paso dado no fue del agrado de los judeocristianos, porque les parecía que Pedro se había extralimitado al darlo. Por eso se lo reprochan. Este reproche nace de que siguen convencidos de que no puede haber mezcla entre el pueblo santo y los gentiles. Pensaban que la salvación vendría de la ley, no de Jesús. Y ese es el meollo del asunto. ¿De dónde viene la salvación? ¿De que cumplamos la ley o de que sigamos a Jesús? De que nos fiemos de Jesús, de que creamos en Jesús, de que nos dejemos salvar por Jesús. San Pablo lo tuvo clarísimo, ¿eh? La ley está superada, es que Jesús es Cristo quien nos salva y nadie nos salva sino Cristo, ¿eh? Eso hay que tenerlo también muy claro, y eso es también la doctrina permanente de la Iglesia. Y entramos en la tercera parte, para la que ya tengo poco rato, pero tenemos que hablar de ella, porque es la culminación. La Iglesia de Jerusalén finalmente apoyó lo hecho por Pedro. Y esto no se dice de pasada. Es lo que pretende dejar claro todo el relato. La aceptación de los gentiles en la Iglesia no fue algo hecho en contra de la Iglesia Madre de Jerusalén, sino aprobado por ella. La aceptación de los gentiles en la Iglesia no es una ruptura con Israel, sino el desarrollo querido por Dios de las promesas hechas a su pueblo. Algo así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Pero para las naciones. O como dice Jesús, la salvación viene de los judíos. Pero, porque él es judío, claro. Pero llega a todas las naciones. Este texto que hemos leído, y este texto de 11.1.18, es el final de una sección bien delimitada que relata la actividad de Pedro en la costa mediterránea de Palestina. Toda la sección pretende justificar el hecho de que se haya admitido a paganos en la Iglesia sin obligarles a cumplir la ley de Moisés. La argumentación general es esta. Ya lo hizo Pedro, que estaba avalado
por sus milagros previamente. Dios ha movido a Pedro mediante una visión a bautizar a Cornelio y a los que estaban con él sin circuncidarlos previamente. Roloff, en el libro que ya os he señalado varias veces, que está ahí detrás, Roloff, se ríe porque parece que estoy haciendo una propaganda de los libros. Roloff dice: este relato marca un momento decisivo en el libro de los Hechos. Lucas no ha omitido ningún elemento que pudiera contribuir a dar relieve al significado de este suceso. Por eso ha hecho de este relato el más largo del libro. Estamos, por tanto, en la autojustificación de Pedro ante la iglesia de Jerusalén. Esa autojustificación se hace mediante un discurso. A esta justificación de la actuación de Pedro es a donde iba dirigido todo el relato. Todo lo que ha contado va a desembocar en que lo he hecho porque Dios me lo ha mandado. Pedro tiene que justificarse ante la comunidad. En 11.1, justo al principio, se presentan los jueces del caso, que son las máximas autoridades para la iglesia. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión es una forma de hablar de los judíos. Los judíos se distinguen de los no judíos por la circuncisión. Ellos se consideran que tienen esa marca y que esa es la que los constituye como un pueblo especial, ¿no? Por eso, cuando se dice la circuncisión, así de forma general, puede decir sencillamente el pueblo judío o el pueblo israelita o el pueblo de Dios, el pueblo elegido. La circuncisión. Bueno, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche. Al principio están totalmente reticentes. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Y Pedro entonces empezó a exponerles estos hechos por su orden. Y ahí viene ya el discurso de Pedro. Fijaros en la acusación. La acusación, más que el bautizo de Cornelio, es la convivencia con los gentiles. Porque ese problema de la convivencia con los gentiles es el que se desarrolló con mucha fuerza, sobre todo en Jerusalén. Jerusalén no querían esa convivencia. En Antioquía, que es donde estuvo el núcleo del problema, ¿no? Por eso parece que estos relatos están todos muy relacionados con la iglesia de Antioquía, tanto que van a desembocar en el relato breve, pero que le vamos a dedicar una clase entera, de los orígenes de la iglesia de Antioquía, que va a ser la próxima clase. La acusación, digo, es que Pedro no ha guardado la ley porque ha entrado en casa de paganos y ha comido con ellos. Resuenan esas polémicas de Antioquía que aparecen también en la carta a los Gálatas 2.14. Solo que en la carta a los Gálatas la discusión es menos práctica, es más teórica, pero también implica la práctica. San Pablo se enfada con San Pedro porque primero convive y luego no convive con los gentiles. Pedro aquí se defiende argumentando una serie de cosas. Primero, que Dios le ha exigido en una visión simbólica por 3 veces que no considere impuros a quienes Dios ha hecho puros. Segundo, que el Espíritu le ha dicho que vaya sin reparo a casa del pagano Cornelio. Tercero, que el Espíritu Santo se ha anticipado a admitir a los paganos bajando sobre ellos, igual que sobre nosotros al principio. Y cuarto, que Pedro no es quien para actuar de forma opuesta a Dios. La argumentación, por tanto, está muy bien, ¿verdad? Dios me lo ha exigido, Dios me ha mandado que vaya, el Espíritu Santo se ha anticipado, y ¿quién soy yo para hacer lo contrario de lo que dice el Espíritu Santo? La asamblea acepta el relato, y eso es el punto
que a mí me importa mucho aquí, ¿verdad? Y también importa desde un punto de vista de análisis de los juicios del Nuevo Testamento. ¿Mm? Aquí se está dando un juicio de la comunidad cristiana primitiva a Pedro por haber actuado de una manera que aparentemente no estaba justificada. Y es un juicio en el que los máximos representantes de la comunidad, los apóstoles y los hermanos, es todo, el comité que manda en la iglesia, ese comité que manda en la iglesia, los dirigentes de la iglesia, son los que aprueban solemnemente la actuación de Pedro. Y al aprobar la actuación de Pedro, en el fondo lo que están aprobando es la actuación de Pablo, que se va a contar a partir de ahora en el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, que admitió a los gentiles y que predicaba a los gentiles y que creó iglesias fundamentalmente con gente que no procedía directamente del pueblo de Dios, sino que se habían convertido al cristianismo sin ser previamente judíos. Pablo ha actuado correctamente porque Pedro ha actuado correctamente. Y Pedro ha actuado correctamente porque así lo ha avalado la comunidad cristiana, que ha reconocido la acción de Dios actuando en Pedro. Esa es toda la argumentación que hay aquí y que resulta fundamental. La asamblea cristiana le da la razón a Pedro, alabando a Dios por haber concedido a los paganos el arrepentimiento que lleva a la vida. Y insisto, y con esto prácticamente acabo, la asamblea cristiana, pues, por medio de sus máximas autoridades, reconoce que es voluntad de Dios que los cristianos actúen como ha actuado Pedro. Por tanto, se anticipa que Pablo, de quien se hablaba en la sección inmediatamente anterior a esta, contando su conversión, y de quien se va a hablar en la siguiente, contando sus misiones, actúan de acuerdo con Dios y con la Iglesia cuando no obliga a los paganos a aceptar la ley de Moisés al convertirse al cristianismo. Esto es fundamental y central en el libro. La Iglesia está siguiendo el mandato de Dios y la Iglesia, al aceptar a los paganos, no ha roto con el verdadero judaísmo, sino que lo prolonga en la dirección por donde Dios lo lleva. Claro que ese es muy importante, porque desde el punto de vista también, quizás, como muy rápido esto, de un gobernador romano, dice, bueno, vale, venga, vosotros decís que los judíos no aceptaron al Mesías y que vosotros los prolongáis a ellos, pero es que entre vosotros mismos no está ni pizca de claro que haya que actuar como hace Pablo y como ya empiezan a hacer todas las iglesias. Y Lucas le dice, no, entre nosotros estuvo claro desde el principio. Y estuvo claro desde el principio porque por orden de Dios hemos abierto el pueblo de Dios, la iglesia, la salvación, hemos abierto todo el mensaje a toda la humanidad, a todo el que cree, como vuelvo otra vez a la primera frase, ¿no? Dios acepta al que lo teme o al que lío. Tengo ya necesidad de acabar. Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Y ese es el punto final de este capítulo tan importante. Digo la tarilla para el próximo día. El próximo día hablaremos de los orígenes de la iglesia de Antioquía. Es un texto muy breve, pero quiero dar una clase sobre eso. Y ocupa el capítulo 11, 19 al 30. Casi apenas 11 o 12 versículos. Es un texto breve, pero debe de traerlo bien leído. Infórmate también lo que puedas previamente sobre la ciudad de Antioquía sobre el Oronte o de Antioquía de Siria, que de las dos maneras se llamaba. Había muchas Antioquías, luego está Antioquía de Pisidia
y hay otra Antioquía. La que nosotros hablamos es Antioquía sobre el Orontes o Antioquía de Siria, los dos nombres que recibe, que era una ciudad muy importante. Ya hablaremos de ella. Pero trae un poco de información previa sobre ella para que lo que luego contemos y expliquemos pues no te resulte demasiado raro. Localízala también, está justo en donde hace la curva de Turquía hacia Siria, muy cerca de la costa, justo ahí en el norte de Siria, o si queréis el sur de Turquía, ¿no? Actualmente pertenece a Turquía, pero es porque Turquía tiene un trocito de Siria por ese sitio. Localiza en un mapa todas las regiones que se citan en esta perícopa, porque se citan bastante. ¿En qué mapa? Pues mira, en el que tenga en la Biblia más a mano, ¿no? O en un atlas bíblico que tenga. Normalmente ya sabéis, al final de la Biblia, aquí, en esta misma, pues veis que hay mapa. En un mapa cualquiera de ese tipo podéis localizarlo. Y nada más, espero que la clase os haya servido.